Buenas noches, mis amados hermanos en Cristo. Pues vamos a disponernos a continuar con los estudios de la serie Sana y Buena Doctrina. En estos momentos estaríamos tomando el estudio número 17. Y el tema que estaremos tomando en cuenta en estos momentos es la de los dones. Obviamente no hablaremos con mucho detalle de este tema, pero sí lo más importante o lo más relevante en lo que respecta a este tema, el tema de los dones. Y lo voy a manejar en tres puntos importantes. La primera de ellas, pues es ¿qué son los dones? Y pues entramos de lleno en este punto. ¿Qué son los dones? En el griego, la palabra don, que está relacionado precisamente con este punto, es la palabra carisma o charisma, como otros lo mencionan. En el Nuevo Testamento tiene tres usos. Vamos a mencionarlos. El primero de ellos es dentro de la palabra carisma, hablando de los dones, se refiere a la salvación. Un pasaje que nos puede ayudar a complementarlo pues es precisamente en Romanos capítulo 6, versículo 23, uno de los versículos que se utiliza mucho precisamente esto, para presentar el mensaje de salvación. Por ahí se habla del camino romano, y hay varios pasajes de la Biblia que nos hablan precisamente del proceso del recorrido de la salvación, cómo poder ser salvos a través de esta carta, de la carta de los romanos. Y bueno, pues en base a eso está relacionado con la primera de los usos de este término, la palabra carisma. Como ya dijimos, la primera es la salvación. Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte. Y vean lo que dice aquí: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El término dádiva está relacionado precisamente con esta palabra carisma. Número 2, también está relacionada con el uso de la bendición. Carisma también nos habla de la bendición. Vamos a la segunda carta de la carta a los Corintios, segunda a los Corintios capítulo 1, en el versículo 11. Vamos a tomar en cuenta este versículo. Recalco, segunda de Corintios capítulo 1, versículo 11, dice: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Habla de bendición. Y la tercera nos habla de un ministerio efectivo, que es el propiamente dicho, el término que más se relaciona con esta palabra don. El recalco relacionado con la palabra carisma o carisma, como también algunas personas lo dicen. Entonces estos son los tres medios, el uso de la palabra carisma. Y pues considerando también esto, voy a pedirles que vayamos a 1 Timoteo, la primera carta a Timoteo en el capítulo 4, en el versículo 14. Esta es una de las cartas del apóstol Pablo dirigida a una persona, a un joven llamado Timoteo. Dice la palabra del Señor aquí, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14. Dice: no descuides, y aquí es donde se aplica el don como lo estamos manejando, especialmente en este estudio también. Dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Aquí está este pasaje que nos puede fortalecer, o esta también uso de este término don a través de la palabra griega carisma. Otro dato importante que podemos dar respecto a la definición o lo que es el don: los dones del Espíritu son habilidades especiales proporcionadas por el Espíritu Santo, de Dios a través del Espíritu Santo a los cristianos. Un don es el uso que Dios hace en la vida del cristiano. En Efesios capítulo 4, especialmente los versículos 11 al 13, nos dice algo relacionado. Efesios 4, versículos 11 al 13 nos dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice el versículo 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Recalco, un don es el uso que Dios hace en la vida
del cristiano. Y otro dato que también nos puede servir de acuerdo o respecto a la definición del don o de los dones es que los dones del Espíritu Santo son los que necesitamos para cumplir su propósito, es decir, el propósito de Dios a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces no perdamos de vista todos estos detalles que hemos estado mencionando relacionados con lo que ¿qué es el don? A veces es complicado para muchos definir lo que es el don, pero aquí están estos detalles importantes que de alguna manera nos pueden ayudar a entender lo que es el don y como tal posteriormente practicarlo. Eso es lo que también tomaremos en cuenta más adelante. Vamos a ver ahora, ya sabiendo lo que es lo que son los dones, definiendo claramente y de acuerdo al término bíblico o del idioma griego relacionado con este punto. Pero vamos a la segunda parte. La segunda parte, ¿cuál es el propósito de los dones? Bueno, de alguna manera ya lo mencionamos en una cita bíblica anteriormente y lo resalto. Los dones, el propósito de los dones es la edificación de la iglesia. Si la práctica de los dones nos lleva precisamente a la edificación de la iglesia, esto nos va a llevar a tener la completa seguridad y la convicción y la seguridad de que estamos practicando los dones de manera correcta. De cualquier otra manera, si nosotros practicamos los dones, y obviamente sería de una manera errónea, y la iglesia no se edifica, la iglesia no es edificada, entonces hay que empezar a reflexionar y recapacitar y decir, no estamos haciendo las cosas bien, no estamos practicando los dones como se debe hacer. Y se ha sucedido, se ha suscitado en muchas iglesias cristianas, en varias denominaciones, en que la aplicación correcta de los dones no es como debe de ser. Entonces aquí resalto esto, el propósito de los dones es la edificación de la iglesia. Si esta no se cumple en la práctica de los dones en la iglesia, entonces no se está practicando correctamente los dones. Entonces hay que analizarlo, reflexionarlo y tomarlo en cuenta de tal forma de que no se esté aplicando de una manera incorrecta. Y bueno, vamos a la tercera parte. Quiero mencionar algunos de los dones, dar una definición sencilla de ellas. No los voy a mencionar todos, voy a mencionar quizá los más, ¿cómo se le puede decir? Los más usados, los dones que más se mencionan, los que más se aplican en nuestro contexto actual. Voy a mencionárselos. La primera de ellas, aquí vamos a ver una lista de los dones espirituales y sus definiciones básicas. La primera, misericordia. La misericordia es la capacidad de ministrar a quienes tienen necesidades. Evidentemente son aquellos que muestran compasión por los que están en desgracia, mostrándose esa sensibilidad, ese deseo y esos recursos para aliviar el sufrimiento, que obviamente se aplica a cierto determinado tipo de personas. Número 2, pastores. El don de los pastores es la capacidad de ministrar al conducir, apacentar y proteger la grey de Dios. Número 3, aquí estaremos tomando en cuenta el don de la enseñanza. Por ahí también utilizan el término maestros, aunque para mí el término maestro es exclusivo de la persona de Jesucristo. Así que considero más este término, la palabra enseñanza. Enseñanza es la capacidad de la comunicación de la verdad bíblica, análisis, proclamación de la palabra de Dios, explicando su significado, contexto, aplicación en la vida del creyente. Esta es la enseñanza. Número 4, el servicio, que es uno de los, se les puede decir, dones básicos o generales, porque aplica de alguna manera, está relacionado con otros dones. Número 4, servicio es la capacidad de tener siempre el deseo y la habilidad de ministrar a otros, hacer lo que se requiera para ayudar a otros con gracia, y pongamos mucha atención en esto, auxiliar a otros con gracia y compasión. Número 5, sabiduría. La sabiduría es la capacidad de proclamar el mensaje de salvación a individuos o grupos, perdón, ese es el de evangelismo. Sabiduría es la capacidad de aplicar los principios de la palabra de Dios a los problemas y las decisiones de la vida a fin de determinar la voluntad de Dios en la vida del creyente. Ahora sí, el número 6 es evangelismo. Es la capacidad de proclamar el mensaje de salvación a individuos o grupos
con el propósito de que sean rescatados de la condenación eterna, es decir, en el infierno. Número 7, profecía. Este don a veces tan difícil de definir o difícil de aplicar. La profecía es la capacidad de presentar un mensaje de Dios por medio de su palabra, relacionado con el tiempo pasado, presente y futuro. Muchos lo ubican única y exclusivamente a través del tiempo futuro, pero no, es pasado, presente y futuro, obviamente aplicado directamente de lo que nos dice la palabra de Dios, no de otras cosas fueras o ajenas a las escrituras, a lo que es la palabra de Dios. Número 8, vamos a la exhortación, el don de la exhortación. Este don es la capacidad de alentar, motivar y fortalecer a otros en la fe, confrontándolos con su conducta y aconsejándoles de acuerdo a la voluntad de Dios. Esta es la exhortación. Y vamos al número 9, conocimiento. El don del conocimiento es la capacidad de aprender de Dios y relacionarlo con su palabra revelada. Implica entender la verdad, comprender las enseñanzas profundas de Dios y los ministerios de su palabra. Este es el conocimiento. Y sí, hay personas que luego se ve que tienen el conocimiento, este don del conocimiento para aplicar correctamente las escrituras. Número 10, el don número 10, liderazgo. El don de liderazgo es la capacidad de conducir a otros en la administración de la palabra de Dios, alistar a otros en el servicio del Señor. Vamos con el que sigue, el número 11, discernimiento. Un don muy importante si se aplica correctamente. Este don es la capacidad de distinguir entre la verdad y el error y de tomar buenas decisiones. Determina si un mensaje, persona o evento es verdaderamente de Dios. Como se ha dado mucho el de personas que se dicen cristianas, incluso hasta ministros, que lo que enseñan es todo lo contrario a lo que nos dice la palabra de Dios. Por ahí hay unos que meten ciertas enseñanzas diciendo que están en las escrituras, pero no realmente no lo están. Entonces esto del discernimiento es un papel muy importante. Bueno, vamos a otro de los dones que también se les llama o se les considera como dones generales, porque también aplican varios otros dones. El don de dar es la capacidad de administrar y compartir lo recibido por Dios. Ofrecer gozosamente material, no solamente dinero, muchos lo relacionan solamente con el dinero. Se relaciona, y aquí aclaro el sentido de gozosamente. Ofrece gozosamente material, atención, tiempo y economía a las necesidades y a la obra de Dios, obviamente dentro de la iglesia. Y llegamos al número 13, que este es uno de los más importantes, porque sin ella pues difícilmente podemos progresar en la vida cristiana. Es el don de la fe. La fe es la capacidad de tener una total confianza en Dios, en su palabra y sus promesas, y la oración para exhortar a otros creyentes a confiar en Dios sin importar las circunstancias y transformar una visión en un hecho. Ese es el don de la fe. Y pasamos al último, es el don de la administración. Es la capacidad de dar dirección y tomar decisiones en beneficio de otros, que resulta en la efectividad y cumplimiento de metas. Esta es la administración, el don de la administración. Entonces aquí tenemos 14. No quiero decir, como les decía al principio, que estas sean todas. Hay más, pero quizás son las más nombradas, las más aplicadas, las que más se usan en la actualidad en la iglesia. Y bueno, pues pasamos a la cuarta y última parte de este estudio, de esta doctrina, que estamos, obviamente lo especificamos, que estamos hablando de los dones. Y vamos a ver la práctica de los dones. En primer lugar, es importante mencionar que, como seguramente ya nos dimos cuenta,
los dones son indispensables para hacer la obra de Dios. Quizá no sea lo único, pero los dones son indispensables para que se pueda llevar a cabo la obra de Dios. Si tú no has puesto en práctica la importancia de los dones en tu vida, pues entonces no puedes ser una parte determinante para el desarrollo de la obra de Dios, en la iglesia. Entonces es importante que nos pongamos a investigar, a practicar, a estudiar, y como tal, después de descubrir cuáles son los dones que tenemos, ponerlos en práctica para que la edificación de la iglesia y los beneficios de la obra de Dios sean de una manera práctica, porque como recalco, es indispensable para que la obra de Dios se lleve a cabo en la iglesia. Algo importante que tengo que considerar en lo que es la práctica de los dones en la iglesia es que al madurar en la vida cristiana, automáticamente aumentarás o de manera natural en tu eficacia. Cuanto más conozcas de la palabra, cuanto más conozcas de cuáles son tus dones, tanto mejor funcionarán estos dones en tu vida. Entonces, la palabra de Dios es clave. Es más, ¿cómo podemos conocer nuestros dones sin reflexionar en ellos a través de la palabra? Pues eso es imposible. Por eso hay que tomar en cuenta la edificación, el estudio, la reflexión de los dones única y exclusivamente a través de la palabra de Dios. En Romanos, voy a pedirles que vayamos a Romanos. Romanos en el capítulo 10, en el versículo 17, nos habla precisamente de esto. Romanos 10, 17 nos dice, así que, ya habla específicamente de algunos dones, dice, así que la fe es por el oír, y el oír y ve lo que dice aquí, el oír por la palabra de Dios. Nunca dejemos, hablando, prácticamente de todas las doctrinas, pero muy en especial en lo que respecta a los dones, nunca perdamos de vista esto. La palabra de Dios es determinante para asimilar, practicar y desarrollar los dones en nuestra vida personal. Algo importante respecto a la práctica de los dones que me gustaría mencionar es que si los usamos, se fortalecen. Entre más usemos los dones, que obviamente que hemos recibido de parte de Dios a través del Espíritu Santo, entre más los usemos, estas se van a fortalecer en nuestra vida. Habrá un desarrollo importante de los dones en nuestra vida. No recibimos el don y luego ya sabemos todo lo relacionado con los dones. No, este es un proceso. Y día tras día, conforme lo vayamos practicando, estos se van fortaleciendo. Y recalco otro dato importante de la práctica de los dones, es que Dios quiere usar a todos sus hijos en su reino. Si tú eres hijo de Dios, es decir, si en algún momento reconociste a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, entonces Dios te quiere usar. Y te quiere usar en su reino. Y quiere que nos demos cuenta que tenemos un verdadero valor delante de Él y que quiere utilizarlos en su obra a través de la iglesia y entre ellos a través de los dones. No lo perdamos de vista. Dios quiere usarnos en su reino. Otro dato importante que me gustaría mencionar es que todos, y esto yo creo que hay que ponerle mucha atención, es que todos de alguna manera debemos practicar o tenemos que hacer en nuestra vida que todos, absolutamente todos los dones. Es decir, debemos practicar todos los dones. Pero siempre tendremos algunos en especial designados por Dios, como ya dijimos, por medio del Espíritu Santo, que eso se realizará en nuestra vida de una manera natural. Todos los demás podremos tener ciertas dificultades para ponerlos en práctica. Por ejemplo, el de la fe. Todos debemos practicar la fe, pero hay algunos que la fe es parte esencial de su vida. Tenemos que practicar el evangelismo, todos tenemos que practicar el evangelismo, pero hay algunas personas que lo tienen como don y que son personas que tienen una facilidad para testificar, para presentar el mensaje de salvación, que hace que la gente quiera creer en Jesucristo y acepten a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y así con cada uno de los dones. Tenemos que practicar todos los dones, pero poner un mayor énfasis en aquellos dones que hemos recibido de parte de Dios, como ya mencionamos, a través del Espíritu Santo. Y por último, siguiendo y tomando en cuenta la práctica de los dones en nuestra vida y la práctica de los dones como iglesia, es que es importante practicar
descubrir y desarrollar los dones que hemos recibido. ¿Ya sabes cuáles son los dones que has recibido de parte de Dios? Y que se está, valga la expresión, que se están filtrando en el interior de tu vida a través del Espíritu Santo. Hay que tomarlo en cuenta, hay que desarrollarlos para que la obra de Dios en su iglesia prospere. Si no lo hacemos, la iglesia no prosperará. Y recordemos que el punto básico, el propósito principal de los dones de una manera muy importante el beneficio de la iglesia, la edificación de la iglesia. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga mucho y terminamos.